Queremos encontrar la divergencia del campo vectorial dado. La divergencia del campo vectorial se denota usando esta notación aquí donde a menudo decimos div f, y se puede expresar como este producto puntual, donde tenemos del con un operador diferencial punteado con el campo vectorial f, donde si f tiene un componente x de p, un componente a de q y un componente as de r. Este producto punto es igual a la suma de estas derivadas parciales. Por lo tanto, es importante reconocer que la divergencia de un campo vectorial es una función escalar. Recuerda cuando encontramos el rizo del campo vectorial, eso nos dio otro campo vectorial. Busquemos la divergencia del campo vectorial dado, luego hablaremos sobre lo que significa y también lo mostraremos gráficamente. Así que escribamos esto como un producto de punto. Tenemos la divergencia del campo vectorial f es igual al operador diferencial punteado con el campo vectorial f, donde el operador diferencial sería paréntesis angular parcial con respecto a x, parcial con respecto a, y parcial con respecto a z punteado con el campo vectorial dado f. Given vector field F. Entonces este producto puntual nos daría la derivada parcial de 6z coseno x con respecto a x, más la derivada parcial de 7z sin x, con respecto a y, 7z sin x with respect to y, más la derivada parcial de 5z con respecto a z. Entonces, la suma de estas derivadas parciales es la misma que esta suma aquí en esta fórmula para la divergencia del campo vectorial f, así que ahora encontremos las derivadas parciales. Entonces, la derivada parcial de 6c coseno x con respecto a x es negativa 6z sin x, más la derivada parcial de 7z sin x con respecto a, y sería 0 más la derivada parcial de 5z con respecto a z sería 5. Entonces la divergencia del campo vectorial f es igual a negativo 6z sin x más 5. sin x plus 5. Ahora hablemos brevemente sobre lo que esto nos dice sobre el campo vectorial f. La divergencia de un campo vectorial mide el cambio de velocidad hacia adentro o hacia afuera de un campo vectorial también llamado sumidero. Entonces, para un campo de vector de velocidad, esto representaría la tasa de flujo hacia adentro o hacia afuera desde un punto dado. Entonces, si la divergencia es positiva, la tasa de cambio es hacia afuera como un gas calentado que se está expandiendo. Si la divergencia es negativa, la tasa de cambio es hacia adentro como un gas enfriado que se está comprimiendo. Si la divergencia es cero, el cambio no es interno ni externo. El campo vectorial se llama incompresible. Para ilustrar esto, determinemos la divergencia del campo vectorial f en el punto 0,0,2 y luego veremos esto gráficamente. Entonces la divergencia del campo vectorial f en el punto 0,02 sería igual a negativo 6 veces 2 veces en 0 más 5. Bueno, sin 0 es 0, entonces la divergencia es igual a 5. Entonces, para ver esto gráficamente, la tasa de cambio debe ser hacia afuera en el punto 0,0,2. Así que aquí está el gráfico del campo vectorial f. Este punto rojo aquí es el punto 0,0,2. Y observe como si hacernos una pausa en esto, digamos aquí, podemos ver en este punto, la tasa de cambio es externa, que es la razón por la cual la divergencia del campo vectorial f en este punto es positiva. Espero que hayas encontrado esto útil.